Bueno, gracias. La idea es un poco charlar sobre esto, ¿no? Cómo convencer a la gente de que tome ciertas acciones, ver qué cosas se pueden comunicar y cómo lograr que valoren ciertas cosas que a veces no se valoran. Greenpeace. Acá no estamos en Uruguay con presencia de oficina, pero quizás algunos lo conocen. La particularidad de nuestra organización es que somos política y económicamente independientes. No recibimos dinero de ninguna empresa, ningún gobierno, ni ningún partido político. Solo nos financiamos con donantes individuales. Nuestra oficina es regional, estamos en Argentina con 160.000 donantes todos los meses, en Chile con 25.000 y en Colombia, que empezamos hace poco, con 2.000. Lo que hacemos es trabajar muchísimo en este tema, en el aspecto de recaudación de fondos, porque es lo que nos permite la independencia y es lo que nos deja hacer campañas como la que yo les voy a contar, que si bien tienen algunas un foco en lo marino, como por ejemplo la campaña del Ártico, hay otras que no, pero las traje para contarles un poco sobre la diferencia cultural que veíamos antes en lo que contaba Moré en la primera presentación, en los cambios que se dan a través de la tecnología de la información y de la comunicación, que van a impactar en las medidas que ustedes van a tomar desde el lado de los gobiernos o del lado de las empresas, por los peligros que tienen para su gestión y también por las oportunidades que tienen para diferenciarse de otros competidores. La campaña del Ártico es una campaña que empezó a nivel global en el 2012. Era una campaña que cuando la empezamos a trabajar, la idea era aumentar las regulaciones en los países que tienen incidencia sobre el Ártico. Como ustedes saben, el Ártico no es de nadie, a diferencia de lo que pasaba en la Antártida, que hay un acuerdo donde los países ceden o ponen en suspenso su reclamo de soberanía durante un tiempo, a pesar de que los ciudadanos de nuestros países todos creen que tienen un pedacito porque lo dibujamos en los mapas. No es de nadie y la Antártida no tiene población. En el Ártico sí hay población y tenemos una zona que es la que apuntaba esta campaña, que es la del High Arctic, o sea, el hielo que está en el Polo Norte, que no era de nadie y a nadie le interesaba. Pero ¿qué pasa? Con el cambio climático, ese hielo empieza a derretirse y las mismas empresas petroleras, que son las que han generado ese cambio climático, en vez de tomarlo como el resto de nosotros, que lo tomamos como una señal de alarma, ellos lo toman como una oportunidad de negocios. Entonces van ahí a sacar petróleo. Los países, Estados Unidos, Rusia, los países nórdicos, empiezan a entregar licencias, a discutir. En el año 2007, Rusia va con un submarino nuclear y clava una bandera en el fondo del mar, diciendo esto es ruso, y ahí empiezan las discusiones. Imaginémonos lo que pasa cuando países como Estados Unidos o Rusia discuten por petróleo. Esta campaña nace en la discusión interna con tratar de aumentar las regulaciones en el Ártico. Cuando a mí me llaman para encargarme globalmente de la comunicación del Ártico, empezamos a discutir esto, ¿cómo hacemos para valorar esta zona? Una de las zonas marítimas más importantes, que más está afectada por el cambio climático, es una zona que no es muy conocida, ni siquiera valorada por la gente que vive ahí. Entonces teníamos que buscar la manera de comunicarlo. ¿Cómo comunicarlo? De una manera simple, y acá también está en lo que ustedes discutían sobre los humedales. Bueno, Argentina tenemos una cátedra de destrucción de humedales, para contarle después. O por lo que tiene que ver con las ballenas, ¿no? ¿Cómo hacemos para, y Greenpeace lo ha hecho, tomando el tema de las ballenas cuando a nadie le interesaba y se convirtió en un gran tema. En ese momento era más simple, los medios de comunicación estaban más centralizados, uno salía en la televisión en prime time y mostrar cómo se destruían, cómo se mataban las ballenas y poner un loco entre el ballenero y la ballena alcanzaban. Ahora es mucho más difícil. ¿Qué pasábamos con el Ártico? Teníamos que empezar a valorar esta zona. ¿Cómo hicimos? La primera idea fue lograr que toda la gente entienda que el Ártico no es de Estados Unidos, ni de Rusia, ni de Inglaterra, que además lo reclama, o China, o los nórdicos, sino que es de toda la humanidad. Que dijimos, vamos a lanzar una campaña para que toda la humanidad pueda poseer el Ártico. Les invitamos a todos a sumar su firma y la primera idea era llevar 1 millón de firmas y ponerlo en el fondo del Ártico. Se nos ocurrió muy interesante. Después, cuando le dije a otro que tenían que ir con un barco y poner el 1 millón de firmas en el fondo del Ártico, no era tan fácil, pero lanzamos la campaña y logramos
que finalmente sean 3 millones de las personas que pusieron su firma y de esa manera logramos un lanzamiento, logramos hacer campaña en todo el mundo y posicionar este tema. Otra de las cosas principales es mostrar la amenaza. Hay muchísimas amenazas en el Ártico. Una es las empresas petroleras, otra tiene que ver con los conflictos bélicos que se van a dar porque todos estos países se están armando. El tráfico que se va a dar también, un montón de barcos que antes pasaban por otros lugares van a pasar por el Ártico porque es un camino más corto y esto va a aumentar los riesgos de derrame. En esa zona ya todos recuerdan lo que pasó con el Exxon Valdez. Además hay un gran problema de pesca, todas las flotas o muchas de las flotas que ya estuvieron destruyendo otros lugares del mundo están yendo hacia el Ártico porque hay posibilidades de pesca en lugares donde antes no había. Algunas todavía siguen haciendo pesca pirata, bueno, acá lo conocen bien porque varios de los barcos piratas con trata de personas vienen a los puertos en Uruguay para descargar y a veces abandonan sus barcos. Entonces teníamos que encontrar uno. ¿Qué encontramos? Y esta es la clave, ¿qué buscamos cuando tenemos que comunicar? La amenaza principal. En esta zona, la primera empresa que quiere afectar el Ártico es Shell, una petrolera que en muchos lugares del mundo tiene buena imagen, porque la gente no sabe realmente lo que hacen, ¿no? No saben lo que pasó en el delta de Nigeria cuando destruyeron todo con petróleo, después mandaron a matar a los líderes locales. Y sin embargo, esta empresa se posicionaba como la empresa que iba a hacer una explotación segura del Ártico. Avanzamos con esa campaña, logramos que aumente las regulaciones en Estados Unidos. Shell colaboró porque cuando iba con una plataforma petrolera se le desenganchó de los buques que lo llevaban en Seattle y se le chocó contra la costa, demostrando que la empresa que supuestamente iba a hacer una explotación segura del Ártico era un fracaso en lo que tenía que ver con seguridad. Logramos que Shell suspendiera durante 1 o 2 años sus planes de perforación en el Ártico. Hasta ese momento habían gastado $5.000 millones, ¿no? Shell tiene mucha plata, pero $5.000 millones es mucho para cualquier empresa y para cualquier reunión de accionistas que tienen que evaluar a los CEOs. ¿Qué hicimos? Como Shell había suspendido por 2 años sus perforaciones en Estados Unidos, lo fuimos a buscar a Rusia. En Rusia Shell se había aliado con Gazprom, que es una empresa petrolera. Si en Estados Unidos no se controla a las petroleras, imagínense en Rusia, ¿no? Y fuimos a un lugar que es súper complicado desde el lado del activismo. Está Putin, ¿no? El tipo más poderoso del mundo, que estaba impulsando las perforaciones en el Ártico. Esto terminó con 30 activistas de Greenpeace presos en Rusia, con la posibilidad de estar 20 años presos porque los acusaban de piratería y vandalismo, ¿no? Tuvimos que hacer una campaña internacional para que liberen a estos presos. La presión internacional hizo que los liberen. La Duma, el Congreso de Rusia, le dio una amnistía y esto colaboró todavía más en dar a conocer esto. Finalmente, después en Rusia, después de este suceso y todo lo que sufrimos con los compañeros presos allá, aumentaron también las regulaciones en Rusia. Y después trabajamos mucho con lo que tiene que ver con la licencia social para operar, que tienen que tener las empresas, la industria del turismo. Bueno, por ejemplo, Greenpeace ha tenido una campaña en España donde ha hecho destruir un hotel que estaba afectando la costa en Valencia. Y esto es algo que es clave para cualquier industria, y la industria del turismo, por la repercusión que tienen los usuarios en la validación o no de las actividades de las empresas, lo tienen que tener en cuenta. Una de las cosas que encontramos fue que Shell tenía un acuerdo con LEGO. Esto parece que está muy alejado del Ártico, pero nosotros hicimos una campaña porque esta empresa, LEGO, una empresa que tiene una política ambiental muy buena, estaba aliado con una de las peores empresas del mundo y estaba metiendo a través de acuerdos comerciales juguetes que vendía, más o menos $100 millones por año, con lo cual lo que estaban tratando de hacer era meter la marca Shell en la cabeza de los chicos. Entonces, y lo hacían, ¿no? Porque vos comprabas la promoción de Shell y LEGO y te llevabas los juguetes. Avanzamos en una campaña, ya habíamos suspendido lo que pasaba con Shell en Estados Unidos, con LEGO y Shell. LEGO estuvo durante 3-4 meses resistiéndose a esto y finalmente rompió su alianza con Shell. Estas son todas cosas que van avanzando en la destrucción de la licencia social para operar de estas empresas. Obviamente también trabajando con los pueblos originarios en el Ártico, con los Inuit, y estos son trabajos que se van dando en todos lados. ¿Qué pasa? Hay un cambio, que era lo que explicaban a la mañana, que
decíamos, bueno, a todos les llega su Uber, yo creo que a todas las industrias les llega su Airbnb, a las organizaciones también, y ¿cómo hacemos con esto? Nosotros estamos pensando, a nosotros nos parece que está buenísimo, en principio. Cuando comenzamos Greenpeace y todo, la idea, obviamente, éramos que estos locos que van a resolver alguno de los problemas, ¿qué hacía la gente? Nada, podía donar plata. Nos miraba por la televisión y donaba plata, pero eso cambia. Nosotros tratamos de potenciarlos y abandonar esta idea de David contra Goliat, el grupo de activistas en un gomón parando la destrucción, o por ejemplo en Argentina los jaguares, que son esos activistas que van en moto y se paran enfrente de la topadora para evitar esta deforestación que decía que después obviamente provoca no solamente mayor cambio climático, sino mayores efectos de cambio climático. Argentina en el norte y en otras partes se está inundando muchísimo, también por la destrucción de humedales, porque lo que pasó en la provincia de Buenos Aires fue armar un tapón con todos los barrios privados, entonces viene mucha más agua y encima en el fondo está todo tapado. La comunicación tiene que ver con esto, con dejar de ser David contra ese Goliat y ser un montón, millones de personas que vamos a ir atacando a cada uno de los que destruya el medio ambiente en cada uno de los lugares del mundo. Y para eso tratamos de impulsar acuerdos y generar plataformas que colaboren en ese sentido. Nosotros creemos que la experiencia que está teniendo la gente va por dos lugares. Una, por el lugar de que cada vez se ven más afectados por los fenómenos de cambio climático y otros fenómenos de destrucción ambiental. En Buenos Aires, por ejemplo, el fenómeno ambiental más preocupante es el riachuelo, ¿no? Hay 5 millones de personas que viven en la cuenca Matanza-Riachuelo que están todos los días afectados por este problema. Y después está por la otra experiencia, por la posibilidad de tomar en sus manos el activismo, la posibilidad de contar lo que está pasando, rebelarse con eso, y tienen las herramientas para llevar adelante esas protestas que pueden ser terribles. Saliendo un poco del lado del activismo y yendo a lo que tiene que ver con el turismo, no sé si seguramente ustedes que están en el tema de turismo lo habrán visto cuando una aerolínea quiere sacar a una persona de un avión porque sobrevende el vuelo y lo arrastran American, ¿no? Creo que era. Sí. United saca a una persona y hay otra mujer que está atrás y lo filma. Y este tipo no se quiere ir porque había comprado el pasaje. En vez de darle plata, le podrían haber regalado un avión con lo que perdieron, lo arrastran, lo sacan a la fuerza. Ese video tuvo 1.000 millones de vistas. Una mujer tuvo 1.000 millones de vistas. Las acciones de United cayeron el 30%. United estaba tratando de entrar en China. El ciudadano era de origen chino, con lo cual se le suspendieron las negociaciones. Una mujer filmando un video subiéndolo a internet. Eso es lo que nosotros queremos hacer con cada uno de los temas ambientales y eso es lo que les puede pasar a ustedes del lado bueno o del lado malo. United también tiene otro caso de un músico que le tiraron la guitarra y se la rompieron y el músico después se hizo famoso porque hizo una canción, United Break Guitars, y él lo tomó como una oportunidad de negocios. Esto es lo que nosotros queremos potenciar. Por eso lanzamos esta plataforma que se llama Hagamos Eco, en donde invitamos a que la gente arme su propia campaña. Esta la lanzamos hace 3 años, ya tiene 1 millón de usuarios. Hay 3.000 personas que crearon su campaña, hay más de 2,5 millones de personas que firmaron, y ya tenemos 20 victorias. Yo les voy a contar la primera porque me parece que es muy interesante. Vamos, este es Tommy. Tommy vive en Córdoba y en ese momento tenía 15 años. Ese es el lago principal de la ciudad de Córdoba y él pasaba todos los días cuando iba al colegio y estaba sucio el lago y a él le molestaba. Entonces él creó su campaña para que limpien el lago. Finalmente empezó a comunicarla en redes sociales. Nosotros le damos cierta asesoría como para que sepa cómo tiene que mandar las cartas a la intendencia, cuáles son los reclamos formales y a través también de los medios de comunicación y de medios sociales. Él estaba todo el tiempo impulsando su campaña. Empieza a salir, este es el diario más importante de Córdoba, la segunda ciudad más grande de Argentina. Y bueno, y empieza a convertirse en un referente local de lo que pasaba en el lago. Hasta que un día el intendente de Córdoba cae en la casa de Tommy. Llega a la casa, le dice, no te preocupes Tommy, cortala con esto, te lo vamos a arreglar, está todo bien, no rompas más. Tommy nos llama contento y dice, che, ya está arreglado. Y le digo, no Tommy, es político, vos seguí.
Entonces Tommy sigue, porque hasta ahí era una promesa, le trajo un mate de plata, de alpaca, no sé qué, y estaba contento Tommy. Finalmente, Tommy fue invitado a la Casa de Gobierno de la Ciudad de Córdoba. Tommy estuvo con el secretario de Medio Ambiente, le presentaron el plan, Tommy nos mandó el plan estaba bien, y entonces Tommy dio por finalizada su campaña y se comenzó la limpieza del lago. ¿Qué pasó? En un momento hubo una gran inundación y se llevaron la máquina que limpiaba. Entonces los medios de comunicación fueron a ver a Tommy. Che, Tommy, se llevaron la máquina. Y él dijo, no, está bien, porque es por la inundación, después va a volver. Cada vez que pasa algo, Tommy es el referente ahí. Acá no está Greenpeace, no hay ninguna organización, no hay nadie, está Tommy. Ahora Tommy tiene 17, es uno de los referentes del grupo de voluntarios de Córdoba, ¿no? Y él lo logró solo. Queremos que haya 1 millón de Tommy. Y va a haber 1 millón de Tommys porque las tecnologías lo permiten y ustedes, de vuelta, están en una industria donde esto está todo el tiempo funcionando, ¿no? Y para terminar, una de las cosas que estamos lanzando ahora tiene que ver con los plásticos que estaban discutiendo mucho. En muchos países estuvimos trabajando con la prohibición de los microplásticos. Todos los productos, o muchos de los productos de limpieza, de cosmética, tienen estos microplásticos que terminan en el océano. Y después también están los plásticos que nosotros vemos. Esto es en Filipinas, en un sitio Ramsar, isla de la Libertad, en donde durante 8 días estuvimos sacando plásticos y sacamos alrededor de 57.000 elementos que pudieron ser identificados. Esto fue hace 10 días más o menos, y de vuelta, nuestra organización nos permite ver quiénes son los verdaderos culpables, porque esto pasa en todas las playas del mundo. Yo ayer caminaba por acá en las playas y, no estando en temporada, empecé a sacar fotos y hacer lo mismo que estaba ahí, y casualmente son las mismas empresas, ¿no? Estas son las peores empresas, que son las que están metiendo todos los plásticos, por lo menos en esa zona. Las empresas tienen que tener una responsabilidad extendida de los productores. Las empresas son responsables por los que meten en el mercado, con lo cual, si usted está en la industria del turismo, ustedes son responsables también por las cosas que ponen dentro de sus hoteles, aunque después lo tire la gente. Entonces, este costo que paga no solo la biodiversidad, sino también los contribuyentes, porque esto también esos son costos para la limpieza de la playa, deberían pasar a las grandes corporaciones, que son los que se benefician. Y esto es una de las cosas que vamos a estar haciendo, auditando lo que pasa en las playas en todos los lugares del mundo. Gracias.